Bien, como les había comentado, vamos a empezar a compartir esta maravillosa historia de cómo en el siglo XX el Espíritu Santo comenzó a derramarse entre las distintas denominaciones evangélicas, los ortodoxos y los católicos. Debemos hacer una investigación y retroceder en el tiempo y darnos cuenta que esta experiencia de Pentecostés o pentecostal, como se pueda llamar, como la hemos vivido en el siglo XX, no se dio de la misma manera durante todos los siglos anteriores. Es la primera vez que hubo un gran derramamiento del Espíritu Santo sobre cientos y miles y millones de cristianos en todo el mundo. Pero ¿qué es lo que sucedió? Y vamos al génesis de esta historia. Nosotros tenemos que hablar de un momento histórico en donde una monjita, la beata Sor Elena Guerra, era una niña nacida en una familia que tenía muchos recursos y fue criada muy bien en buenos colegios. Cuentan que la beata, cuando era chica, se enfermó y esta enfermedad la hizo acercarse a la Biblia, a leer la palabra de Dios y a leer escrito de los padres apostólicos. En un momento dado, una de las mujeres que trabajaba en su casa, una devota católica, le habló y le dijo que sentía de parte de Dios que ella estaba llamada a hablar del Espíritu Santo a la gente. Cuando era chica en su parroquia, existía una costumbre que había traído un sacerdote, que era orar una novena antes de Pentecostés. En este tiempo Elena tuvo fuertes experiencias del Espíritu Santo y comenzó a tener una relación muy profunda con la tercera persona de la Santísima Trinidad. Ella pensaba que todos tenían esta experiencia y comenzó a acercarse a los pobres, a los humildes, ¿sí? Ella asistió al Concilio Vaticano I y ahí decidió hacerse religiosa. Creó junto a sus amigas la red de cenáculos de oración y de ahí fundó lo que se llama las Oblatas del Espíritu Santo. Ella decía: el Espíritu Santo necesita de nuevo encontrar un lugar en la iglesia y ser reconocido por ella. Cuentan que ella empezó a tener ganas y deseos de que todos los católicos tengan esta experiencia. Por eso se juntaba con gente que tenía el mismo sentir que ella, pero se daba cuenta que no todos los católicos vivían este Pentecostés que ella estaba experimentando. Entonces comenzó a escribirle a sacerdotes, a obispos, pidiéndoles que hablen más del Espíritu Santo, que hablen más de Pentecostés. De todas maneras, ella se daba cuenta que parecía insuficiente esta necesidad de hablar con los obispos y sacerdotes, así que decidió escribirle una carta al Santo Padre. En esa época el Papa era León XIII. León XIII había escrito grandes encíclicas sobre el trabajo, por ejemplo, reconocidísimo por la Rerum Novarum, pero ella sentía la necesidad que el Papa se ocupe de invitar a los católicos de todo el mundo a invocar al Espíritu Santo para tener una mayor experiencia. El Papa León XIII escuchó la llamada del Señor a través de la hermana Elena Guerra y respondió publicando la Provida Matris Caritate, en la que pedía a toda la Iglesia celebrar una novena al Espíritu Santo entre la fiesta de la Ascensión del Señor y Pentecostés. La propia Elena Guerra se puso muy contenta con esta invitación y esta invocación al Espíritu Santo que el Papa pedía que haga toda la Iglesia antes de Pentecostés. Entonces reactivó sus cenáculos de oración para que toda la gente busque esa manifestación del Espíritu Santo. Preparó el camino para la historia de la renovación carismática católica. Escribió sus intenciones y reflexiones espirituales en pequeños folletos y tratados breves. Ella se daba cuenta que aún así todavía no había penetrado en el corazón de sacerdotes, obispos y laicos
esta presencia que ella experimentaba. Entonces le pidió al Papa que haga que los obispos y sus laicos y los sacerdotes convoquen al Espíritu Santo antes de Pentecostés. Decía que solamente el Espíritu Santo podía lograr la unidad de los cristianos. Tiempo después llegó a escribirle 13 cartas al Papa León XIII. Hasta que en un momento dado el Papa decidió escribir la encíclica Divinus Ilius Munus, que estaba dedicada a hablar del Espíritu Santo y de los carismas. Si bien no había una gran profundización en estos temas, para el momento histórico era algo maravilloso que un Papa esté hablando de esta manera de estos dones espirituales de los cuales ya no se hablaba tanto. La hermana Sor Elena Guerra, de todas maneras, se lamentaba porque también esta encíclica no llegaba al corazón de todos los católicos. El deseo de Sor Elena Guerra era llevar a las personas a tener un encuentro cercano y personal con el Espíritu Santo. Ella se llamaba a sí misma la pobre sirvienta del Espíritu Santo. El Papa León XIII consagró el año 1900 al corazón de Jesús, con ocasión del Año Santo. En este momento, la hermana Elena experimentó en su corazón una moción del Espíritu Santo, que le decía que le escriba al Papa pidiéndole que consagre el siglo XX al Santo Espíritu. En aquel momento, cuando el Papa leyó la carta, decidió responderle a la monjita y el 1 de enero del año 1901 entregó el siglo XX al Espíritu Santo, esperando que se derrame este nuevo Pentecostés en toda la iglesia. El mismo día que el Papa bendecía el mundo pidiendo que se derrame el Espíritu Santo con carismas sobre toda la iglesia, del otro lado del globo terráqueo, en Topeka, Kansas, un pastor evangélico junto a un grupo de personas se preguntaban sobre la necesidad de reactivar los carismas del Espíritu Santo sobre la iglesia. Entonces, después de haber hecho un estudio, se juntaron en la escuela Betel y discernieron que lo que se necesitaba era un nuevo derramamiento del Espíritu Santo. Ahí fue que una joven de 18 años, Inés Osman, le pidió al pastor Parham que orara por ella. Y en ese momento, esta joven recibió el bautismo en espíritu y empezó a orar en lenguas. Pero esa es otra historia que la contaremos después. El Papa Juan XXIII, el Papa Bueno, reconocido como un hombre carismático entre los círculos vaticanos, fue muy influenciado por el testimonio de la beata Sor Elena Guerra. Fue la primera mujer en ser beatificada por él. Durante la beatificación de Elena Guerra, el 26 de abril de 1959, el Papa Juan XXIII la denominó una misionera de la veneración al Espíritu Santo en nuestros días. Y así dio testimonio en el año 1959. La llamó la apóstol del Espíritu Santo de nuestra era. La beata Sor Elena Guerra, para llevar esta misión que el Señor le dio, tuvo que sufrir muchos avatares, recibir persecución, ser criticada, inclusive ser incomprendida. Pero ella se mantuvo firme para hacer la voluntad del Padre, de dar a conocer al gran desconocido de aquella época, que era el Espíritu Santo. Gracias a esta monjita, el siglo XX fue llamado el siglo del Espíritu Santo. Y gracias a ella se consagró todo el siglo al Espíritu y se produjo el gran derramamiento de Espíritu Santo ahí en Topeka, Kansas, que iniciaría una llama que tocaría a las antiguas denominaciones protestantes, a los ortodoxos y a los católicos. Pero esa es otra historia. Por eso le pedimos al Señor Jesús que derrame sobre nosotros
una nueva efusión del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, ahí en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en nuestros barrios, que esa experiencia de bautismo en Espíritu que hemos tenido se transforme en fuego para llegar a nuestras familias, a nuestros amigos, para reactivar el fuego de Pentecostés sobre todos aquellos que lo están necesitando en este tiempo. Así que, hermano, espero que sigas abierto a todas las cosas que nos va a regalar esta hermosa historia pentecostal y carismática. Que Dios te bendiga y seguí investigando en las redes, en la web, sobre quién era la hermana, la beata Sor Elena Guerra. Dios te bendiga, nos estamos viendo.